Pero tal como concluye este capítulo, aquella que lo nixtamalice, una gran nixtamalizadora será. A estas alturas el terror se ha apoderado completamente de nuestra voluntad, y eso que apenas comienza lo más complicado. Las macrorregiones culturales, Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. La diversidad de culturas que aquí se desarrollaron es tan vasta y lo que sabemos tan mínimo que lo único que queda claro es que esas sociedades complejas no surgieron de la nada, sino que son producto de la evolución de los grupos de cazadores-recolectores que los precedieron, de los cuales, como ya dijimos, no sabemos casi nada. Ya para entonces, paralizados de pánico, nos acercamos a la parte final de este primer tomo. Aquí Patricio nos explica por qué se llama Mesoamérica y cómo esta región produjo culturas tan diversas que su estudio se tuvo que dividir en periodos: preclásico, de 2500 AC a 200 DC, clásico, de 200 DC a 900 DC, y posclásico, de 900 DC a 1520 DC, o sea, después de Cortés. Y el libro finaliza con la pavorosa amenaza de zorrajarnos un segundo tomo que tratará sobre estas culturas y sociedades, y un tercero sobre la conquista y lo que ahí sucedió. Y ni para qué adelantarnos a esa tragedia en este momento en que apenas nos estamos empezando a reponer del susto. Como bien dice el maestro Ríos en la presentación, escribir estos libros de divulgación es una chinga, pero ya que se empezó, tiene uno que seguirle hasta el arrepentimiento que nunca llega. Tengo la impresión de que Patricio no se va a arrepentir de escribir estos libros, porque él mismo tiene miedo de lo poco que sabe y quiere saber más de su propio origen, y quiere también que mucha gente sepa más. Queda demostrado que este es un libro de terror muy divertido, que sirve para que se nos quite el miedo de saber, porque no hay nada que dé más miedo que la ignorancia, sobre todo cuando lo que ignoramos resulta ser nuestra propia cultura. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca hablar a mí. Antes que nada, bueno, le quiero agradecer especialmente a Jesusa que haya hecho esta presentación tan bonita y tan detallada. Jesusa, entre sus muchas curiosidades, es una apasionada estudiosa de la historia de México, en particular de la historia de Mesoamérica. Entonces la invité no nada más porque es una amiga entrañable, sino porque realmente conoce del tema. Y entonces, bueno, hemos platicado acerca del asunto, y pues era, creo, la presentadora ideal para este trabajo. Entonces yo les quiero contar ahora un poco de cómo surgió este proyecto, que yo digo que nació de la ignorancia y de la imprudencia. Primero, la ignorancia porque, como bien dice Jesusa, pues yo cuando empecé con esta idea, me di cuenta de que no sabía básicamente nada acerca de la historia del México indígena y que quería saber. Todo empezó, me topé por ahí con un libro sobre la conquista, lo empecé a leer, me pareció muy interesante. Dije, pues estaría chido saber algo más de los conquistados, ¿no? Entonces busqué un libro por ahí de un señor que a lo mejor conocen, que se llama Miguel León Portilla. Entonces empecé a leer su libro que se llamaba Los Antiguos Mexicanos y dije, esto está increíble. Y entonces, como todo lo que decía, yo no sabía nada, y decía, pero ¿cómo es posible? ¡Qué bárbaro! Empecé a preguntarle a todos los que me rodeaban, oye, ¿sabías tú esto? ¿Sabías aquello? Nadie sabía absolutamente nada. Yo dije, qué curioso, o sea, no soy yo el único que no tiene idea de esto. Y entonces empecé a buscar un poco más de bibliografía, empecé a leer un poco más del asunto y me di cuenta de que mi ignorancia era absoluta. Ahorita voy a hacer algunas confesiones que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar igual que como estaba yo, entonces no me va a dar tanta vergüenza.
pero me di cuenta que mi ignorancia era realmente muy, muy grande y que no era yo el único que tenía este desconocimiento o esta ignorancia. Miren, se los voy a confesar, yo no sé, Jesús, si a ti te pasó en algún momento esto, pero, o sea, yo sabía que aquí antes de que llegaran los españoles, pues había olmecas y toltecas y chichimecas y mexicas y de todos, ¿no? Pero yo pensaba, de veras, que todos estaban al mismo tiempo. O sea, yo pensaba que por aquí estaban los mexicas y los olmecas por allá y que pues todos eran contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues, oh sorpresa, cuando empiezo a leer, una de las primeras cosas que llamó ligeramente mi atención fue darme cuenta de que entre los olmecas y los mexicas, pues nomás había 3,000 años de distancia, ¿verdad? Yo dije, ay, jole, o sea, 3,000 años de historia de Mesoamérica, de la cual yo no sabía nada. Bueno, entonces empecé a leer más, ya con un poco más de interés, y como les digo, empecé a preguntarle a todo mundo, incluso, es increíble, antropólogos, arqueólogos, amigos míos, les empecé a preguntar cosas, ni idea de las cosas que estaba yo leyendo. Entonces dije, bueno, aquí hay un pequeño problema, porque pues de historia de México que estudiamos todos en la escuela, son 200 años de historia, y los 3,000 años anteriores, pues nadie sabe nada, nadie lo estudia en ningún lado, no nos enseñan nada en la escuela. Dije, pues como que habría que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo llegué a las siguientes conclusiones. Dije, quiero hacer algo al respecto, me gustaría ayudar a difundir esta historia, a entenderla y difundirla. Y dije, bueno, ¿cómo le hago? Y entonces volteé a ver en alguna de las reuniones que teníamos del Chamuco a un caricaturista que quizá ustedes conocen, que se llama Ríos, ¿no? Lo volteé a ver y dije, pues creo que Ríos ha hecho algo por el estilo durante 30 y tantos años, ¿no? Y pues yo quiero hacer lo que hacía Ríos, ¿no? Utilizar el humor y las caricaturas para difundir temas que son importantes o que me interesan. En particular, en ese momento dije que me interesa difundir. Entonces dije, pues ya tengo todo, o sea, tengo el tema y tengo la manera de hacerlo. Fui con Ríos, le pedí su bendición para plagiarle su formato, que además me pareció algo importante, porque Ríos inventó el formato de libros, de monitos pedagógicos, o sea, los libros de Ríos, y después todo mundo se lo fusiló sin pedirle jamás autorización. Yo dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es irle a pedir autorización. Entonces le conté lo que quería hacer y me dijo que desde luego, me echó su bendición, me dio algunos consejos. Entonces ya, yo animado dije, vamos a empezar, ¿no? Y ya que quería empezar dije, ¿y ahora por dónde empiezo? O sea, esta cosa es infinita, no tenía yo ni idea de por dónde empezar. Entonces dije, necesito un asesor. No vino Alfredo López Austin, ¿verdad? Me dijo que iba a venir, pero ya no lo vi. Ok. Entonces voy a hablar bien de él a sus espaldas. No le cuenten nada. Entonces yo dije, necesito a alguien que me asesore en esto porque me rebasa por mucho lo que estoy aquí queriendo hacer. Entonces sabía que existía López Austin, sabía quién era, desde luego, no lo conocía personalmente. Me pasaron su correo electrónico y le escribí. Le dije, maestro López Austin, soy amigo del Fisgón, soy amigo de etcétera. Quisiera ver si me pudiera usted asesorar con esto que estoy tratando de hacer. Y la respuesta fue, no. No te puedo asesorar, pero venme a ver. Dije, pues voy a verlo. El caso es que, esto creo que no te lo he platicado, pusimos fecha para que lo fuera a visitar, pero de entrada ya me había dicho que no. 2 días antes de ir a la Ciudad de México, nosotros vivimos en Jalapa, vivimos en el campo. Bueno, 2 días antes de ir a la Ciudad de México, nos encontramos un pequeño tlacuache haciéndose el muerto en el jardín y lo rescatamos y lo metimos a la casa y le empezamos a dar de comer y nos dimos cuenta que se estaba haciendo el muerto, que no estaba dañado por nuestros perros. Y nos llamó mucho la atención y entonces me puse a estudiar, nos pusimos a averiguar de los tlacuaches y vimos que era un animal maravilloso, el único marsupial americano, o sea que era un prodigio de animal, del cual no sabía yo nada. Entonces, ahorita van a ver a qué viene a cuento. Lo soltamos ya en el campo y al día siguiente fui a la Ciudad de México a ver a López Austin. Fui a su seminario, platicamos un poquito, me invitó a ir ahí a su oficina
y estábamos viendo el jardín de ahí del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que es un jardín pues típico del lugar, con piedra volcánica, con cactáceas, y le dije, oye, ¿ya no hay fauna aquí? Y me dijo, no, pues había tlacuaches y conejos, pero ya no hay. Entonces le conté lo que había pasado con el tlacuache, ¿no? Y noté que me miró de una manera particular. Y fuimos ahí, platicamos, le conté con el proyecto y me dijo, sí te voy a asesorar. Pues qué maravilla, ¿no? Me dijo, y todo lo que quieras, aquí están mis teléfonos, mi correo electrónico y todo. Yo dije, pues ha de haber estado muy interesante lo que le platiqué. Bueno, tiempo después me enteré que el tlacuache es el nahual de Alfredo López Osti. O sea, es su animal totémico, su nahual, ha escrito cosas sobre el nahual, tiene todo tipo de teorías acerca de los tlacuaches en Mesoamérica. Entonces, yo digo que él dijo, este muchacho, el tlacuache lo ha señalado como mi discípulo. El caso es que, bueno, tuve la increíble fortuna de que me aceptara como alumno y bueno, él me ayudó desde plantear el proyecto hasta todo, lo cual ha sido una maravilla y ha sido también algo muy difícil porque es un maestro hiper exigente. Entonces, en el tomo 1, el guión lo tuve que hacer 5 veces porque no te pasa ni una coma, o sea, tiene que estar perfecto en todos sentidos. Pero bueno, al mismo tiempo que eso era algo que me interesaba mucho, lo que garantiza el respaldo y el apoyo de López Austin es que la información contenida en el libro es información absolutamente confiable y verificada y discutida hasta, como les digo, hasta la última coma. Si tengo tiempo les cuento algunos ejemplos que me llamaron poderosamente la atención. Miren, si no hubiera estado López Austin ayudándome, les garantizo que ese trabajo sería, pues si no una porquería, sería totalmente irrelevante, ¿no? Por la contribución que él ha hecho al enfoque, a la información presentada y todo lo demás. Ahorita les cuento algunos ejemplos. Pero entonces, bueno, pues todo esto se conjuntó y les digo, la ignorancia me llevó a todo eso y después vino la parte de la imprudencia, ¿no? Que pues yo me sentí muy gallito y dije, pues esto está padre, ¿qué tan difícil puede hacer unos libros con monitos y con caricaturas y con información? Bueno, increíblemente difícil. Ahí me di cuenta también ya lo sabía, pero ahí me quedó mucho más claro, de la genialidad de Ríos, ¿no? Porque pues los libros de Ríos se ven muy fáciles y muy sencillos, pues, un textito, monito, chistecito, ¿no? Pues se ven muy fáciles hasta que los quieres hacer, ¿no? Cuando estaba yo haciendo el libro, decía, pero ¿cómo le hizo este cabrón? O sea, ¿qué pongo aquí de dibujo? ¿Y qué chiste hago? ¿No? Y ahora el año antepasado, en el 2017, nos invitaron a Oaxaca, poquito después de que había muerto Ríos, a un homenaje. Entonces hicieron una exposición de los originales mecánicos de los libros de Ríos, porque Ríos no usaba computadoras, todo lo hacía a mano. Nosotros nos daba risa y hasta lo pitorreábamos, porque tenía una computadora, nosotros le enseñamos a usar la computadora, tenía su computadora con escáner y todo lo demás, y la usaba como máquina de escribir y como eso que hacían en los periódicos hace mucho, que escribían y sacaban las tiras, que luego recortaban y pegaban. Eso es lo que hacía Ríos. Como no me acuerdo cómo se llamaban las máquinas de los periódicos, tipográficas o lo que sea. Entonces, él en vez de usar los programas de diseño, escribía el texto, sacaba un chorizo, lo recortaba, lo pegaba en la página y luego de los libros de diseño y todo eso, recortaba los libros, los pegaba, ¿no? Y nosotros decíamos, Ríos es un prehistórico, ¿no? Bueno, el hecho es que al hacer los libros así, sus originales son obras de arte. Entonces pusieron una exposición con pues los originales de muchos de los libros que conocemos, con las páginas de ese tamaño, con los dibujos originales, una cosa increíble, ¿no? Entonces Ríos era, además de un genio, de acuerdo, vamos a darle un aplauso al maestro Ríos.
Entonces, o sea, realmente lo que hacía Ríos, que se veía muy fácil, era increíblemente difícil. Yo digo que Ríos era el Picasso de los caricaturistas, no nada más en el dibujo, sino, o sea, hacía simple, hacía sencillo, algo que era increíblemente complicado hasta en la forma. Entonces, la imprudencia vino en la hora de pues, que me metí a hacer estas cosas y que me di cuenta que realmente todo el proceso era muy difícil, ¿no? Ahora, como bien dice Ríos, apasionante, maravilloso, un pretexto increíble y perfecto para aprender. Y bueno, esa fue la génesis, ¿no? Pero pues yo, como decía Jesús, como lo leyó ahorita, yo muy gallito dije, pues me aviento 3 libros, ¿no? El primero, El origen; el segundo, La historia de Mesoamérica; tercero, La conquista. Hombre, cuando empecé a leer, dije, es que necesito un libro por cultura, por periodo, ¿no? En el primer tomo, que ya lo verán, viene todo el principio, es el poblamiento de América. Cuando le platiqué a Ríos el proyecto, le dije, el primer tomo va a ser el poblamiento. Me dijo, pero si está muy fácil, yo ya en mi libro de los popolocas ya lo traté. Entonces me dijo, toma el libro, ¿no? Entonces en el libro de los popolocas son 2 cuadritos, donde uno al otro le pregunta qué onda, y dice, pues nos cruzamos por el estrecho de Bering, ¿no? Dije, pues está muy fácil. No, hombre. Resulta que es un tema inagotable y las polémicas acerca de ese tema hasta ahora son, a mí me tocó ver un pleito, un agarrón en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de 2 cuates que casi se agarran a trancazos, ¿no? Por las posturas que tienen. Bueno, hasta el momento así es la cosa. Entonces, perfectamente todo el libro podía haber sido sobre la historia del poblamiento. Y no me clavé más porque López Austin me decía, oye, ya párale, o sea, ya llevas mucho con esto, ¿no? Ya cierra el asunto. Entonces ya lo dejé y me seguí con lo demás. Pero una cosa que me di cuenta es que no nada más en los libros tenía yo que presentar como la información final, porque como dice Jesús, no hay información final, todo está en proceso, sino que algo de lo más interesante es la manera en que se ha ido construyendo ese conocimiento, ¿no? Y mucho de lo que se presenta al principio en la historia del poblamiento es precisamente cómo, ¿no?, unas teorías se basan en ciertos descubrimientos que cuando se hacen otros descubrimientos pues requieren otras teorías que los expliquen. Y bueno, mucho de este libro y de los otros libros que vienen también son el explicar eso, cómo se ha ido desarrollando el conocimiento que tenemos de la historia del México indígena, no nada más de Mesoamérica, porque en este viene antes de Mesoamérica. Entonces, hasta el momento, lo que creo es que van a ser entre 5 y 6 libros, ¿no? Ahorita estoy terminando el tomo 2. La idea es que si no muero en el intento, por ahí de mayo o junio lo voy a entregar ya a la editorial para que esté a fin de año publicado el tomo 2. El tomo 2 es una verdadera maravilla de los temas que abarca, porque es del principio de Mesoamérica, o sea, olmecas, hasta el fin del periodo preclásico, que es el principio de Teotihuacán. Pero entonces son los orígenes de los olmecas, zapotecas, los mayas, el Valle Central, la cuenca de México, todo lo que había al principio de Mesoamérica, ¿no? Y con esto incluso cierro ahorita porque me gustaría darles la palabra por si quieren comentarios o preguntas o si Jesús quiere cuicuilco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empecé el tomo 2, para que vean lo difícil del asunto y lo increíblemente importante de tener a alguien que te ayude, ¿no?, a ver todo esto. El principio dije, olmecas, vamos a ver, ¿qué hay de olmecas? Bueno, me fui a buscar por todos lados. Para empezar, no hay nada. O sea, hay algunos libros muy especializados, muy pocos, y luego me encontré con algo curioso. Me fui al Fondo de Cultura Económica, que ahora dirige nuestro amigo Paco Taibo, el cual, por cierto, ahorita al ratito voy a decir algo acerca del fondo, porque en la editorial El Chamuco tenemos como meta competir con el fondo y ganarle los precios de los libros. Ahorita van a ver. Pero bueno, el asunto es que me fui al Fondo de Cultura Económica y tomé 2 libros sobre los olmecas. El primero que leí, de Jacques Sustel, que era un gran historiador no sé si era su profesión, pero era historiador, arqueólogo y demás,
francés, ¿no? Pero sus libros, digamos que los hizo pues en los años 50, 60, por ahí quizás, principios de los 70. Tiene un libro maravilloso que se llama Los Olmecas, ¿no? Leí el libro, babeaba cuando terminé de leer el libro y mi conclusión fue, los Olmecas eran unos chingones que inventaron todo, ¿no? Y dije, qué maravilla, ya sé lo que tengo que hacer. Agarré el siguiente libro y pues básicamente decía que todo lo que decía Jacques Cousteau estaba totalmente pasado ya, obsoleto. Nada de eso era lo que se creía ahora. Y entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, ya empecé a leer todo lo nuevo, ¿no? Todo lo que se basa en descubrimientos nuevos, teorías nuevas, interpretaciones nuevas de lo que han descubierto. Y resulta que pues la visión que tenía Sustel y León Portilla, toda una generación de que los olmecas eran la cultura madre de Mesoamérica y todo eso, llevaba 25 años de superada, ¿no? Y bueno, sigue habiendo cierta polémica, pero básicamente es toda una visión vieja, basada en muchas cosas, no, para nada es que estuviera mal, corresponde a una época, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, pues qué maravilla en el libro, lo que se puede hacer es presentar todo esto, ¿no? ¿Por qué se pensaba una cosa? ¿Qué se piensa ahora? Pero lo que sí vi es que toda esa información a la cual yo tuve acceso gracias pues, a López Austin y a su ayuda y a la información que me proporcionó, de otra manera yo no la hubiera encontrado en ninguna parte, ¿no? Entonces, y con eso concluyo, la idea de estos libros es que están hechos a la manera de Rius, con humor, con monitos, con dibujos, con caricaturas, pero con información muy precisa, muy actualizada, muy rigurosamente revisada, con la idea de que sean libros, que sean materiales que de verdad pues aporten información relevante, confiable y útil, ¿no? Para todos. No son específicamente diseñados para niños, pero también está cuidado que el lenguaje sea accesible a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, no sé si Jesús quisiera decir algo más, o si ustedes quieren preguntar algo y abrimos un diálogo aquí interesante, o si David quiere decir también algo más, es de ustedes. Yo quiero decir que no se pierdan una exposición en el Museo de Antropología, que yo creo que es una de las exposiciones más extraordinarias que ha hecho el museo, algo verdaderamente fuera de serie. Se llama El Golfo, está entrando ya al patio del museo a mano derecha y ustedes van a ver, por ejemplo, el bloque de Cascajal, una piedra que es la primera vez que sale de su comunidad y tiene la escritura más antigua, probablemente la escritura olmeca. Ven que uno de los mitos es que los olmecas no escribían, pues ahí está ahorita en el Museo de Antropología expuesta la primera escritura. Y ahí se nota porque hay muchos signos que encontramos en las cabezas olmecas o en muchas esculturas olmecas que están en ese famoso bloque de Cascajal. Pero toda la exposición es verdaderamente algo maravilloso. No se la pierdan, está entrando a la derecha, no en la parte de las exposiciones temporales del museo, que es antes de entrar a la taquilla. Ni modo, hay que pasar la taquilla, pero vale la pena. A la derecha es algo asombroso. Eso es sobre todo lo que creo. Y otra cosa, esto de estudiar la historia antigua de México tiene una gran problemática, no solo porque la conquista pues verdaderamente vino a intentar anular nuestra cultura, pero también, como dice el maestro Bonifaz Nuño, ese gran poeta, México es indestructible porque nuestros abuelos dejaron labrados en piedra los cimientos espirituales de México. Y fíjense la importancia de esta frase de este poeta, que tiene además una hipótesis sobre Tlaloc, verdaderamente a mí me parece lo máximo. Y los arqueólogos dicen, está muy superado Bonifaz. Bueno, yo en ese aspecto diría, es insuperable Bonifaz. Lo que vio nuestro poeta ciego, nuestro Homero, lo que vio de nuestra cultura es insuperable. No se pierdan la hipótesis iconográfica y textual de Bonifaz Nuño, que los arqueólogos no le hacen caso.
lo tienen ahí superado. Porque fíjense lo que él dice, los cimientos espirituales fueron labrados en piedra por nuestros abuelos. Y Bonifaz recomienda una cosa: dejen de leer, dice él, a los fanáticos y a los asesinos que llegaron de Occidente, o sea, a los curas y a los conquistadores. Y propone Bonifaz: párense en los lugares sagrados que hay en México, cualquiera de ellos. Ayer me dijeron que tenemos exactamente con vestigios arqueológicos en el país. ¿Cuántos le echas, Patricio? Échate una cantidad. Unos 50,000. 50,000, 59,000. 59,000. Para que vean, ¿eh? Para que vean que sí sabe, porque digamos, abiertos al público hay unos 180, pero hay 59,000 localizados, puede haber muchísimos más. Oye, es que los otros 9,000 no los conozco. Exacto, exacto. Pero es increíble que él sepa eso, porque en general la gente dice, pues unos 30, unos 200. Jamás te imaginas 59,000 sitios ya localizados, no sitios, sino vestigios, ¿no? Donde hay vestigios de cultura. Pero imagínense, cuando dice Bonifaz, párate en cualquiera de ellos, observa y siente, dice Bonifaz. Es más importante que todo, párate, observa y siente qué te pasa frente a tu cultura. Y cuando dice los cimientos espirituales, ahí es la parte difícil para mí del estudio de nuestra cultura, porque la ciencia nomás no le entra. Todo lo que sea espiritual en la parte, digamos, analítica, pues no, eso no sirve para la ciencia, eso no se estudia. Y nuestra cultura es una cultura profundamente espiritual. Entonces, ¿cómo hacer compatible el estudio de una cultura, el estudio científico, con la parte del estudio espiritual de esa cultura, que es pues, la mitad del asunto? Entonces, por eso se complica tanto el estudio, y por eso me parece muy bueno lo que ha hecho Patricio, este esfuerzo, porque al menos hace que los mexicanos le entremos a quitarnos el miedo de conocer, de leer, porque la arqueología nos ha distanciado, según yo, del estudio, porque son tan complejos los libros, tan especializados y tan para públicos específicos, que terminamos por no entrarle a nuestra propia cultura, que está ante nuestros ojos. Vayan ustedes a Cuicuilco, ahorita lo acaban de partir la madre con un edificio de esos que aprobó Mancera, que para colmo es una empresa gringa. Le partieron la madre a Cuicuilco para siempre. Todavía hace un año se podía ver Cuicuilco, pero la pirámide sigue triunfando. Tú te paras ahí y vuelves a vivir la experiencia cósmica que vivieron nuestros abuelos, que somos nosotros mismos. Oigan, yo tengo muchas cosas que decir, podríamos estar aquí hasta pasado mañana, pero tenemos 15 minutos. Si hay preguntas o comentarios será maravilloso, y si no, les digo algo más, pero me gustaría mucho que abrirlo para si alguien quiere comentar o preguntar. Adelante, el quien quiera. Bueno, quiero hacer un comentario, más bien es un comercial. Soy Ariel Rosales, editor. Ariel Rosales, nuestro editor at large. Y lo que quiero es hacer un comercial porque Patricio mencionó a López Austin con relación a Tlacuache. Entonces, ahorita en el stand de la universidad ustedes pueden encontrar uno de los grandes libros, yo no digo solo de López Austin, sino de los que se han escrito en México por un especialista, pero además es un libro apasionante, se llama Los mitos del Tlacuache, y lo encuentran en una nueva edición en el stand de la universidad. Era el comercial que quería hacer. Gracias, Ariel. Y gracias a ustedes, están muy bien y el libro es apasionante. Bueno, y da la casualidad que yo también lo edité. Gracias, Ariel, muchas gracias.
Buenas tardes. Quisiera saber cuándo va a salir, por favor, el libro de Los Miserables y dónde se va a poder conseguir. Mira, el libro de Los Miserables ya está y está ahí, lo tienen. El tomo 3 ya está y ahí está a la venta. ¿Algo más por acá? Patricio, muchas gracias por la plática, como siempre. Libro interesante, persona interesante. Gracias por interrumpir mi cruda, la mejor interrupción. Comentario rápido y pregunta. ¿Te puedes pegar un poquito más del micrófono? Porque Perdón, no sé. comentario rápido. Rescatando lo que dijo Jesús y rescatando a Ríos. Ríos dio vertientes para la crítica, para la caricatura y para mucho más. Pero parece que tú te inclinas más como del lado místico, por decirlo así, que Helguera y que Hernández, porque vas a las raíces y eres fan de Tolstoy, como yo. Pero bueno, eres muy tajante, pero también muy abierto. ¿Qué Ríos te aportó ese elemento? Mira, lo que pasa es que yo no hago en sí caricatura política. No, o sea, hago cosas diarias, cartones que tienen que ver con política, pero si se fijan, no dibujo políticos, no me interesa como tal. Y yo sí llegué a la conclusión hace varios años, y Ríos tuvo mucho que ver con eso, porque platicábamos con mucha frecuencia, de que yo creo que el verdadero cambio, no nada más en México, sino en el mundo, tiene que ver con la educación. Y básicamente el trabajo de Ríos era un trabajo de educador, ¿no? Entonces yo hace algunos años ya dije, bueno, pues no quiero nada más estar haciendo chistecitos y demás, que además se olvidan mañana, ¿no? Sino dije, quiero hacer algo que realmente tenga aporte, ¿no? En particular en cuestiones educativas, ¿no? En diferentes áreas. Ahorita yo empecé por la historia, pero incluso ya ahorita estamos trabajando en algunos libros que tienen que ver con medio ambiente, calentamiento global, alimentación, etcétera, porque son los temas que me interesan y curiosamente sí, desde el principio tuve mucha cercanía con Ríos, con temas con los que no teníamos con los demás, ¿no? Por ejemplo, y se los digo abiertamente, aquí está Rapé, no me dejará mentir, hasta este número del Chamuco vamos a tener una sección de medio ambiente, porque literalmente a nadie le interesaba, ¿no? Se burlaban de mí, me decían, oye, vamos a tocar una cosa de calentamiento global, si quieres haz la portada porque nadie la quiere hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, con Ríos sí tenía yo mucha afinidad en los temas que eran educación, medio ambiente, alimentación y muchas otras cosas, ¿no? Pero no fue tanto que Ríos me hiciera interesarme en eso, sino que, bueno, un poco sí, porque a Ríos yo lo leía desde los 6 años de edad, pero también coincidimos ya como amigos y demás en los temas que eran de interés común, ¿no? Te digo, me puedo seguir aquí media hora más, muchas gracias por la pregunta, pero si alguien quiere preguntar o comentar algo más. Ríos te comentó, te enseñó, te dijo cuál más o menos era su proceso, porque a mí me da la impresión de que él primero sintetizaba, o sea, tenía un montón de información, hacía una síntesis extraordinaria, y luego ya hacía la composición, ya hacía lo que nos iba a presentar, ¿no? Yo lo que veo ahí es los dibujos, los comentarios, el texto. En los libros de Ríos pues es una síntesis impresionante, ¿no? No sé si nos puedes platicar algo de eso. Pues mira, no tanto que me platicara, sino que nosotros lo vimos. O sea, trabajamos con Ríos 25 años, haciendo revistas. Entonces, o sea, él estaba ahí haciendo sus libros o las revistas con nosotros junto. Entonces vimos todo el proceso, ¿no? de cómo trabajaba. Y te digo, Ríos era una persona increíblemente creativa. Si vieron su exposición del estanquillo, o sea, era alguien que todo el tiempo estaba dibujando, pintando, haciendo sus libros. Creo que Ríos es la única persona que ha publicado libros después de morir,
¿no? Se murió haciendo un libro, terminó el libro y después de morir publicó otro libro que estaban haciendo sobre un caricaturista oaxaqueño. O sea, se murió trabajando, todo el tiempo estaba creando. Y sin embargo no era alguien así como que ahora hacemos esto, terminamos. Él no era como lo que estoy haciendo yo, hago el guión, termino, reviso, dibujo, diseño, sino era escribía, cortaba, pegaba, dibujaba, le dibujaba en el original, le pegaba otra cosa encima, ¿no? Pero era, o sea, era un proceso creativo muy espontáneo, pero, o sea, nada, no me refiero para nada a mal hecho ni apresurado, sino algo verdaderamente genial, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, te cuento cosas. Teníamos reunión del chamuco y se venía dibujando en el camión y de repente llegaba con una bolsa de papel de estraza en donde había hecho unos dibujos y de ahí sacaba el dibujo para la sección que estábamos haciendo y la bolsa de papel de estraza nos la peleábamos todos, ¿no? O sea, era una cosa increíble y de repente teníamos que hacer, una vez me tocó hacer una cosa maravillosa, que además tengo la historieta, entonces está padrísimo. Hicimos historietas conjuntas y a mí me tocó hacer una con Rius. Entonces mi proceso de hacer historieta era mi papel, dibujar a lápiz, después entintar, y él en las hojas que iban directas del diseño de la imprenta, con las líneas azules, sacaba su plumilla con tinta, sin trazar a lápiz. Entonces, su parte de la historieta la hizo el día que tuvimos la reunión y los 15 días siguientes yo me dediqué a hacer la parte que me correspondía, ¿no? Entonces era algo impresionante. A nadie he visto hacer algo parecido. Soy Teresa Marín y estoy realmente muy emocionada de estar aquí frente a la presencia inconmensurable para mí de Jesús. Y el concebir que está usted en el Senado, bueno, casi me desmayo. Y muchas gracias. Al maestro Patricio agradecerle su obra y su intención y tanto que nos han enseñado a través de tantos años, el maestro Fisgón, porque en cada uno de los chamucos viene información histórica, que creo que he aprendido más historia ahí que en lo que he estudiado en mi carrera, que los médicos no estudiamos historia, entre paréntesis. Y mi propuesta es, ahora que Jesús estás en el Senado, sé que ustedes no hacen propuestas, no hay iniciativa de parte del Senado, hasta donde tengo enterado, que si podría lanzarse una iniciativa en donde los libros de Rius se hiciera un tiraje enorme para todos los niños de primaria, y creo que así los niños desde la primaria aprenderíamos a amar la historia. Y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, primero que nada, comentarle que el proyecto de estos libros me parece muy interesante. Personalmente a mí me gusta mucho la historia de México, digamos, en el contexto prehispánico, sobre todo la parte de la cosmología, la similitud que existe entre las diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, simplemente el hecho de Quetzalcóatl comparado con Kukulcán, ¿no? Siendo dos, digamos, culturas, ¿no? de México, pero ese contexto de la similitud, ¿no? que existe en esta parte, los génesis, ¿no? el origen que se ha planteado. No sé si en estos libros, por ejemplo, usted también contempla ese tipo de temas, y más que nada la pregunta es, ¿qué tipo de retos vio o está viendo, porque todavía lo sigue escribiendo, en la parte sobre todo de la religión, ¿no? Que yo pienso, al menos a mí me parece interesante, me parece increíble la cosmología, ¿no? de esta parte, pero sí me parecería interesante no saber cómo lo ha percibido usted a la hora de que ha tratado de trasladar eso en sus libros. Gracias. Fíjate que todos los libros estos son un verdadero desafío. Te voy a poner un ejemplo. En el tomo 2 yo dije, pues preclásico, pues está fácil, voy a empezar con los olmecas, ¿no? Esa fue mi idea. Entonces empecé a leer
y me di cuenta que en el preclásico se había inventado todo, ¿no? Se inventó el calendario, la numeración, la escritura, y dije, pues tengo que hablar acerca de la escritura, el calendario y la numeración. Dije, pues vamos a estudiar un poquito al respecto. No, hombre, pues eso, o sea, eso es en sí mismo, es tema para varios libros, no para uno. Y como yo no soy historiador, pues tuve que empezar de cero a estudiar los temas, ¿no? Bueno, muy apasionante, muy bonito, pero entonces el gran desafío era primero entenderlo, ¿no? Medio entenderlo, que está dificilísimo, y luego explicarlo. Entonces, bueno, cada capítulo ha sido un reto, ¿no? Entender y explicar. Pero hay cosas muy bonitas, y si bien no es un libro, no son libros en donde se aborde la cuestión de la religión o de la espiritualidad per se, está presente a lo largo, evidentemente, de todos los libros. Hay un ejemplo que yo quería contar hoy particularmente, que me pareció muy, muy bonito y muy ilustrativo, sobre los zapotecas, ¿no? De cómo, o sea, cómo la visión mesoamericana de las diferentes culturas, porque además eran diferentes, no era igual en todos lados, ¿no? De las ideas que tenían son tan distintas de la que tenemos nosotros como occidentales, ¿no? Resulta que los zapotecas vivían en un lugar increíblemente fértil, en los valles de Oaxaca, donde había ríos, y podían haber producido muchísimo más de lo que ellos producían, de producción agrícola, ¿no? Pero resulta que entre sus creencias espirituales es que las personas tenían, no sé si tú sabías eso, que tenían una cantidad determinada de buena suerte, de buena fortuna. Y entonces, si tú te la quemabas muy rápido, te quedabas sin nada. Entonces ellos, aunque podían tener cosechas más abundantes, sembraban nada más lo que necesitaban, porque no se querían quemar el resto y lo querían dejar para después, ¿no? Entonces, y bueno, en el libro viene eso, pero además viene muchos otros aspectos de sus pensamientos, ¿no? De cómo eran, de cómo existía el ser humano, la naturaleza, la relación con los animales, cómo cazaban a los animales, por ejemplo, ¿no? Respetando su vida, o sea, los cazaban, pero respetando su vida. En fin, todo eso está integrado ahí. Lo que yo pensaba era, nosotros, México, y quizás con eso concluyo todo lo que quería decir hoy, uno de los grandes problemas que tenemos como mexicanos es que tenemos la idea de que somos un país multicultural y decimos que nosotros somos tanto europeos como indígenas y que tenemos la raíz indígena, pero en nuestra vida cotidiana y en nuestra cosmovisión, las culturas indígenas y las cosmovisiones indígenas están completamente ausentes. No solo, o sea, no las conocemos en absoluto, para empezar, y no reivindicamos, ni pensamos, ni creemos nada de lo que ellos creen, y no vivimos como ellos creían. Regreso al ejemplo de los zapotecos, ¿no? ¿Qué diferente sería el planeta si creyéramos y viviéramos nosotros con la idea de dosificar nuestra buena fortuna y de producir y consumir solamente lo que necesitamos? A lo mejor desde el materialismo científico, lo que sea, decimos, eso es una superstición, ¿no? Bueno, esa superstición podría haber salvado a nuestro planeta, ¿no? Entonces, todo eso sí está presente en el libro, ¿no? Y además yo quisiera decir una última cosa, que tal vez la tarea más importante para iniciar esta nueva o cuarta transformación en México, lo primero que tenemos que hacer es descolonizarnos. Antes que nada, si no nos descolonizamos, si no nos quitamos de encima el yugo de la colonización, no nos vamos a poder transformar. Pues, a mí solo me queda… A mí solo me queda agradecer a Jesús por sus maravillosas palabras, por acompañarnos aquí.
Sobre todo felicitar a Patricio por la publicación de este libro y anunciarle solamente, tenemos tiempo para 2 preguntas más y luego pasaremos a la firma de libros. Teníamos acá una anterior. Sí, gracias. ¿Sí? Perdón. Y luego pasaremos a la firma de libros en esta misma mesa. Les voy a pedir que nos ordenemos en una fila nada más. Y nada, muchas gracias. Sí, bueno, la pregunta va para Patricio y para Jesusa. No sé si en el libro se está incluyendo la isla de Mezcaltitlán, allá en Nayarit, y si la conoces, me gustaría saber tu opinión. Mira, no la conozco y no sé si se va a incluir o no porque no he llegado al asunto. O sea, ahorita puedo contestar cosas sobre los periodos que voy estudiando y después, ¿no? Cuando vaya llegando a las regiones y a los periodos, ahí es donde voy encontrando, ¿no? Qué tocar, qué no tocar, etcétera. No tengo ahorita, no podría yo comentar nada al respecto porque no sé. No sé si tú sabes algo, Jesús. No. Pero ya veremos, ya luego vemos. Y si no llego y no lo toco, me dices. Última pregunta por ahí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Salvador. Antes que nada, quiero felicitarle por su trabajo. La verdad sí he estado no empapado tanto de lo que usted hace, pero sí me gusta mucho la historia. Yo recuerdo algún libro que tuve la oportunidad de leer de Colmex, que nos decía que México son muchos Méxicos, ¿no? Entonces, lo que dice Jesús tiene razón, hay que descolonizarnos, obviamente, pues empezar a resaltar más nuestra cultura y obviamente como precursor que yo te veo, Patricio, que publicando, por ejemplo, en tus libros, yo te hago la pregunta, ¿qué sigue de aquí en adelante? O sea, ¿dónde te ves de aquí en 1 año, en 3 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sigue? Pues mira, nomás para acabar estos libros me voy a aventar unos 8 años más mínimo. Yo la verdad, debo decirlo con toda sinceridad, soy el más feliz del planeta estando en mi casa sin salir ni a la esquina, estudiando y dibujando y trabajando. Entonces, yo me vería en 10, 20, 30 años y los que Dios me preste vida, haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Quizás tocando diferentes temas, pero básicamente mi apuesta es hacer esto que estoy haciendo ahorita. Gracias. ¿Ya? Oigan, y no es por lambiscón, pero sí quiero agradecer mucho a mis ahora nuevos editores de Grijalbo por dejarme hacer estos libros, por publicarlos, por difundirlos, por ayudarme a toda la parte editorial. Y también es una historia muy bonita porque el Chamuco lo empezamos en Grijalbo, siendo Ariel Rosales nuestro editor. Y después de muchas vueltas, Ariel Rosales fue editor de Ríos durante muchas décadas y ahora Grijalbo nos invitaron de regresar a publicar con ellos con estas palabras que me parecieron muy conmovedoras que dijeron, esta era la casa de Ríos, queremos que sea la casa de ustedes. Ahí estamos, a ver ahora cómo nos sacan.